La película comienza con una boda entre dos hombres, Jean Paul y José María, mejor conocido como Chema. Mientras celebran su unión, la historia corta hacia una escena distinta. Una asamblea caótica donde se escucha a un niño llorando, llamando repetidamente a su mamá. Una vecina escucha el llanto, se acerca a la casa y, cuando el niño abre la puerta, le pregunta dónde está su madre. El pequeño le dice que lleva 3 días solo. En otra escena vemos a la madre, Nina, consumiendo sustancias con un hombre, completamente desconectada de su hijo. La vecina se comunica con Ivana, una mujer cercana a la familia, y le habla de la grave situación del niño. Ivana, preocupada, decide llevar al pequeño a ver a alguien de confianza, Paul, quien es su amigo. El niño se llama Hendrix. Jean-Paul lo recibe y lo lleva a la casa que comparte con Chema, aunque a Chema al principio no le agrada mucho la idea de que un niño llegue de pronto a su hogar. Mientras tanto, un hombre que busca al tipo con el que estaba Nina llega alterado. Este hombre, conocido como Caimán, intenta coquetear con Nina aprovechando la ausencia de Patrick, el sujeto al que realmente buscaba. Como Patrick le debe dinero, Caimán presiona e intenta intimidarla, pero Nina se niega. Jean-Paul y Chema discuten sobre la permanencia de Hendrix en la casa. Paralelamente, Nina regresa a su hogar sin siquiera verificar si su hijo está bien o si está ahí. Al día siguiente, Chema regaña a Hendrix porque se orinó en la cama. La sirvienta interviene y lo defiende, pero Chema sigue molesto. Ivana vuelve a casa de Nina, esta vez para llevarla a una clínica de rehabilitación. En la casa, Hendrix conoce a Gabino, un trabajador de Jean Paul, y Chema. Gabino le pregunta su nombre y por diversión empieza a llamarlo Hendrix, lo que se vuelve un chiste recurrente. Hendrix, con inocencia, responde a todo sin entender del todo. Gabino, sin malas intenciones pero con ignorancia, aprovecha que Chema tiene audífonos puestos para preguntarle al niño si duerme solo o con sus patrones. También le pregunta si le gustan los hombres o las mujeres, y trata de convencerlo de que le deberían gustar las mujeres, a diferencia de Jean-Paul y Chema, en un diálogo que resulta cómico debido a la ingenuidad de Hendrix. Más tarde, Hendrix entra accidentalmente al cuarto de Jean-Paul y Chema justo cuando están teniendo un momento íntimo. Chema le grita, lo regaña y también llama la atención a la sirvienta. Jean-Paul, más tranquilo, intenta integrar al niño y calmar la situación. Hendrix abre un catálogo de Chema, quien lo regaña nuevamente. Mientras tanto, Nina intenta seducir a un guardia en la clínica para que la deje salir. Hendrix comienza a hacer preguntas inocentes sobre por qué los hombres se besan o si duermen desnudos, y la sirvienta intenta explicarle lo mejor posible. En otra escena, Ivana conversa con su hermano, quien también es gay, y le dice que planea tener un hijo. Su hermano sería su candidato para donar esperma. La sirvienta, preocupada, decide confesarse con un sacerdote sobre todo lo que ve en la casa. El padre le asegura que Hendrix está en buenas manos, dándole algo de tranquilidad. Hendrix, con Gabino, pasa tiempo con él, quien lo consuela porque extraña a su madre, pero Chema llega buscando a Hendrix porque tienen una sorpresa para él. Hendrix, sin embargo, solo quiere volver con su mamá. Mientras tanto, Patrick negocia con un hombre llamado Agustín, quien quiere adoptar, convenciéndolo de elegir a un niño más grande, específicamente Hendrix, con fines dudosos. Chema intenta enseñarle a nadar a Hendrix, pero la sirvienta interviene desesperada para protegerlo, lo que provoca una escena cómica. Ivana, su pareja Gloria y su hermano conversan sobre el tema de la donación de esperma, preparando un contrato legal que libere al hermano de cualquier responsabilidad. Después, Chema baña a Hendrix, que le pide que se meta a la tina con él para jugar inocentemente. Gabino entra a espiar y Hendrix lo descubre. Chema lo regaña y lo saca del baño. Paralelamente, Nina soborna al guardia de la clínica y logra escapar. La esposa de Agustín no está convencida de adoptar a pesar de la insistencia de su esposo. Al día siguiente, un sacerdote visita a Jean-Paul y Chema para hablar sobre la situación de Hendrix. Patrick y Nina discuten porque no encuentran al niño. Jean-Paul empieza a enseñar a Hendrix a tocar el piano. Gabino, ya libre, pide permiso para llevarlo a pasear y lo lleva a una función de lucha libre. Esa misma noche, Jean-Paul expresa su miedo. Teme que Chema esté encariñándose demasiado con el niño y que el día que Hendrix se vaya, el dolor será muy grande. Mientras tanto, Caimán exige el dinero que Patrick le debe. Patrick le miente a Agustín, diciéndole que otra familia quiere adoptar a Hendrix y debe apurarse si lo quiere.
También le pide dinero para asegurar la adopción. Nina va a casa de Ivana y Gloria buscando a Hendrix. Las mujeres se niegan a entregarlo porque Nina no está rehabilitada. La pareja de Agustín discute con sus padres sobre la adopción. La madre dice que jamás será igual que tener un hijo de sangre. El padre afirma que lo que Patrick está haciendo es trata infantil. Mientras tanto, Jean-Paul y Chema intentan inscribir a Hendrix en una escuela. El sacerdote Padre Tomás pone obstáculos, pidiendo beneficios económicos y diciendo que requieren aprobación de los padres de familia. Cuando estos los envían de regreso con él, el sacerdote les pone una condición: no mostrar que son pareja, porque en la escuela no queremos dar mal ejemplo. Análisis. Discriminación del Padre Tomás. El sacerdote discrimina a la pareja por su orientación sexual, negándoles igualdad de acceso a la educación para Hendrix. Su comentario implica que una familia homoparental es un mal ejemplo, lo cual reproduce prejuicios homofóbicos y contradice principios educativos de inclusión. También busca condicionar la entrada del niño a cambio de beneficios económicos, revelando corrupción y prejuicio. Una noche, John Paul y Chema le leen a Hendrix un libro para explicarle que está bien que existan familias diferentes y que hay niños con dos mamás, dos papás o un solo padre. Análisis breve. El libro explica de forma sencilla qué significa ser gay y cómo hablarlo con los niños sin tabúes. Es un mensaje de diversidad y aceptación, mostrándole a Hendrix que el amor puede tomar distintas formas y todas son válidas. Hendrix va a la escuela. Agustín engaña a su esposa con otra mujer. Cuando Hendrix regresa, pregunta por qué Jean Paul y Chema se besan. Chema decide explicarle directamente su relación, pero Hendrix repite un comentario ofensivo que escuchó de Gavino. Chema lo regaña y amenaza con despedir a Gavino si sigue haciendo comentarios homofóbicos. Gavino se molesta y deja de llevar a Hendrix a las luchas. En una celebración familiar, Patrick espía desde lejos y amenaza a Ivana y Gloria para que le entreguen a Hendrix. Esa misma noche, Jean Paul y Chema discuten porque saben que probablemente tendrán que devolver al niño. Chema dice que si Hendrix se va, él también se irá. Agustín regresa ebrio a su casa. Su esposa descubre que le fue infiel. Al día siguiente, Hendrix debe llevar a un padre al salón para presentarlo. Chema asiste. Los niños hacen preguntas sobre su familia y él responde con honestidad, pero el padre Tomás interviene bruscamente, cortando el diálogo. El hermano de Ivana decide no donar esperma después de todo, argumentando que se sentiría como incesto. Gloria se enfurece, pero acepta su decisión. Chema canta y baila con Jean Paul y Hendrix, pasando un momento familiar hermoso, pero Gavino interrumpe para avisar que la mamá de Hendrix está buscándolos. Nina llega alterada. Jean Paul decide entregar al niño, aunque Chema suplica que se quede con ellos. Nina se lleva a Hendrix a casa de Patrick. Ivana y Jean Paul se preocupan. Ivana incluso duda si realmente quiere tener un hijo. Nina, sufriendo abstinencia, consume más sustancias. Patrick aprovecha que está inconsciente y se lleva a Hendrix para entregarlo a Agustín. En ese momento conocemos el nombre completo del niño: Hendrix Alejandro Guerrero Montoya. La esposa de Agustín nota que algo no está bien y duda. Patrick amenaza a Hendrix para que no diga nada. Agustín y su esposa terminan aceptando quedarse con él, pero le dan un cheque falso a Patrick. Jean Paul y Chema llegan a buscar a Hendrix. Agustín, confundido, pregunta si ellos son pareja o no, insinuando que no considera válida una familia homoparental. Chema se molesta. Patrick vuelve a su casa. Nina está inconsciente por sobredosis. Es llevada al hospital y Patrick la abandona en la entrada. La esposa de Agustín, llena de culpa, decide denunciar anónimamente a Jean Paul y Chema, influenciada por los prejuicios contra familias homosexuales, aunque luego se arrepiente. Hendrix es llevado a la estación. La policía arresta a Jean Paul y Chema y se llevan al niño. Patrick cae también en una trampa y es detenido. Las acusaciones falsas contra Jean Paul y Chema, que los señalan como una supuesta red peligrosa, llegan a las noticias. Se les acusa injustamente de delitos graves sin fundamento. Hendrix es enviado a un orfanato donde otros niños lo maltratan. Él sueña que su madre se despide de él. Jean Paul y Chema son finalmente liberados. Caimán golpea violentamente a Agustín, vengando el engaño del cheque falso. Gloria logra su embarazo mediante donación. Ivana visita a Patrick en prisión y le propone un trato: si les firma la custodia de Hendrix, retirarán los cargos. Jean Paul y Chema visitan a Hendrix y le prometen que no lo abandonarán. El niño les cuenta que soñó con su madre diciéndole adiós.
Agustín y su esposa buscan terapia para enfrentar sus errores. Jean-Paul y Chema se toman de las manos, mostrando el enorme dolor que han vivido. Patrick es liberado, pero al salir, Caimán lo intercepta. Lo obliga a subir a su camioneta diciéndole que lo llevará a pasear al cielo, insinuando que se encargará de él. Finalmente volvemos al salón de clases donde Hendrix estudiaba. La puerta se abre y ahí está él pidiendo permiso para entrar. La película termina con su regreso. Análisis. Hendrix vive una infancia marcada por abandono materno. Su madre lo deja solo por días, exponiéndolo a la negligencia física y emocional. Drogadicción de su madre. Vive en un entorno lleno de violencia, sustancias, agresiones y figuras adultas peligrosas. La pérdida de su madre, quien muere por consumo, deja una herida profunda. Exposición a delitos y corrupción. Personas como Patrick y Agustín ven al niño como mercancía, afectando su percepción de seguridad, autoridad y confianza en los adultos. Cambios constantes de hogar, va de casa en casa, sin estabilidad, sin una figura de cuidado fija. Esto afecta su apego emocional, discriminación, ve cómo discriminan a Jean-Paul y Chema por su orientación sexual, aprendiendo a temprana edad que el mundo puede rechazar lo que es diferente. Trauma emocional. La separación de las personas que lo cuidaban, Jean-Paul y Chema, el orfanato, la soledad y la muerte de su madre lo hacen vulnerable a problemas de confianza, miedo al abandono, ansiedad, confusión emocional, necesidad afectiva intensa. Pero también aprende amor. A pesar del caos, encuentra por primera vez un hogar con Jean-Paul y Chema. Ellos representan el primer lugar donde es querido realmente, donde se siente seguro y escuchado. ¿Crees que Hendrix finalmente volvió a vivir con Jean-Paul y Chema? ¿Piensas que ellos lograron obtener su custodia legal? ¿Te parece que una familia homoparental puede dar más amor que una familia tradicional cuando esta última está llena de violencia? ¿Qué opinas de la discriminación que sufrieron Jean-Paul y Chema? ¿Cuál fue para ti la escena más dura emocionalmente? ¿Crees que Hendrix podrá sanar emocionalmente después de tantos traumas?